Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y hoy os vengo a hablar de una sentencia importante del Tribunal Supremo del Reino Unido. Es la sentencia FIM Bank contra KCH Shipping, más conocida como The Giant Ace, y que fue publicada hace unos meses, en noviembre de 2024. Como sabéis, este podcast forma parte de una serie de contenidos desarrollados para el curso online de especialista en Derecho Marítimo Internacional, que se imparte conjuntamente por el Instituto Marítimo Español y por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, curso que dirige el profesor José Luis Gabaldón y del cual tengo el placer de ser profesor. Vamos a entrar ahora en el contenido de esta sentencia y antes me gustaría ponernos en situación. Imaginemos una operación habitual de transporte marítimo. Las mercancías viajan documentadas por un conocimiento de embarque. Recordad que este es el título representativo de las mercancías cuya tenencia legitima para la recepción de la carga en destino. Y como ocurre en la inmensa mayoría de los casos, este conocimiento de embarque, este documento, está sujeto, bien de forma expresa o de forma implícita, a las reglas de la Haya o las reglas de la Haya bis, que como sabéis es el convenio marítimo sobre transporte de mercancías más extendido en la actualidad. Tras el viaje, el buque llega a puerto en su destino, el portador procede entonces a la descarga de la mercancía y llega entonces un momento crucial, que es la entrega de la mercancía transportada al destinatario. ¿Pero qué sucede entonces? Que muchas veces, por razones bien sean logísticas, documentales o simplemente por retrasos en los correos, el destinatario que está esperando la entrega no tiene todavía los conocimientos de embarque para presentarlos, para restituírselos al porteador. ¿Cómo se actúa entonces? En la práctica, muchos porteadores entregan la carga igualmente, pero lo hacen respaldados por una carta de indemnización, una llamada o conocida Letter of Indemnity o LOIS, que ofrecen protección ante posibles reclamaciones al transportista. De manera que si algún tercero demanda o reclama al transportista, éste ejecutará la garantía proporcionada por una entidad financiera o aseguradora que le otorgó la Letter of Indemnity. En la mayoría de los casos esto ocurre y no pasa nada. La persona que recibe la mercancía era, en efecto, quien debía recibirla y en su caso habría podido presentar los conocimientos de embarque si hubiesen llegado a tiempo. Pero esto no siempre ocurre así. Hay ocasiones en que quien recibe la carga no tiene derecho a esa recepción, no tiene derecho a la mercancía. No es el legítimo tenedor del conocimiento de embarque. Y en ese caso, el portador se encuentra en una posición muy comprometida. Ha entregado la mercancía sin título válido. Y quien ostenta ese título, muchas veces un banco financiador, como vamos a ver que es el caso que nos ocupa, podrá presentar una reclamación contra el transportista por la entrega indebida, por lo que los ingleses llaman la misdelivery. Y esta entrega indebida, como veremos, plantea una cuestión jurídica clave, y es, ¿se encuentra protegida dicha entrega por el límite temporal de caducidad de un año que establecen las reglas de la Haya y las reglas de la Haya Bisbee? Vamos a entrar, por tanto, ahora en el corazón del debate jurídico que el Tribunal Supremo del Reino Unido acaba de zanjar en el caso que estamos comentando, en el caso de Giant Ace. La gran pregunta a la que se ha enfrentado el Tribunal Supremo es esta. ¿Puede el portador invocar la protección del artículo 3.6 de las reglas, que es el que se refiere al plazo de un año que estamos hablando, cuando se enfrenta a una reclamación por entrega indebida realizada después de la descarga? Es decir, ¿puede acogerse al plazo de caducidad de un año que comienza a contar desde el momento en que se entregaron o se debieron haber entregado las mercancías? El caso que comentamos tiene unos hechos bastante similares a los descritos al inicio de este podcast para ponernos en situación. El porteador, la empresa KCH Shipping, entregó las mercancías sin que se le presentaran o sin restituirse los conocimientos de embarque. Y lo hizo basándose en una letter of indemnity y la entrega se realizó a una persona que, según se alegó con posterioridad, no tenía el derecho a recibir esa mercancía. El banco, legítimo tenedor de los conocimientos de embarque, reclamó al portador por entrega indebida, pero lo hizo tarde.
de hecho dejó pasar más de un año desde la fecha de entrega. Y esa demora, como ahora vamos a ver, fue decisiva para la resolución del caso por el Tribunal Supremo. El porteador, KCH, ante esta situación, planteó una cuestión preliminar ante un tribunal arbitral. La decisión de los árbitros fue clara. Concluyeron que, en esta primera instancia, si lo podemos llamar así, el artículo 3.6 sí se aplica a este caso. Es decir, el plazo de un año del artículo se aplica en principio a una entrega indebida que se produce después de la descarga y, por tanto, la acción del banco había quedado caducada. El banco, tenedor de los conocimientos de embarque y que vio, por tanto, perjudicada su garantía, recurrió y llevó el asunto ante el High Court, ante el Commercial Court de Inglaterra y Gales, que en 2022 también desestimó el recurso del banco, confirmando el criterio de los árbitros. El juez coincidió en que el plazo anual de las reglas resultaba aplicable a la entrega indebida alegada y también a la cláusula 2.c del conocimiento de embarque. Esta cláusula no privaba al porteador de invocar dicho plazo. Esta cláusula 2.c del Congen Bill de 1994 establecía que el transportista no será en ningún caso responsable por pérdida de daños a la carga, cualquiera que sea su causa, antes de la carga en el buque o después de la descarga en el buque. Por tanto, vemos cómo estamos ante términos ciertamente diferenciados. Por un lado, carga y descarga, términos físicos, términos materiales, y por otro lado, recepción y entrega, términos jurídicos. Esta disposición es claramente una cláusula de exoneración de responsabilidad típica que se inserta en muchos conocimientos de embarque que buscan delimitar la responsabilidad del portador al periodo tackle to tackle, es decir, desde que se estiva a bordo de la mercancía hasta que se descarga del buque, ¿no? Liberándolo de obligaciones fuera de ese periodo de transporte marítimo en sentido estricto, ¿no? La interacción de esta cláusula contractual, como veremos, y las reglas de la Haya, especialmente en cuanto a su régimen de responsabilidad y limitación temporal, va a ser un aspecto también relevante para el Tribunal Supremo. Después del High Court, el banco recurre al Tribunal de Apelación, a la Corte de Apelación, que introdujo algunos matices importantes en el razonamiento. En primer lugar, respecto de las reglas de la Haya originales, las de 1924, el Tribunal de Apelación consideró que el artículo 3.6 no se aplica a entregas indebidas posteriores a la descarga, porque dicho artículo no puede extenderse más allá del ámbito temporal de aplicación de las reglas, que está limitado a la carga y la descarga. ¿Vale? Primer punto importante. No se puede aplicar en su ámbito temporal de aplicación un convenio más allá de este ámbito temporal de aplicación, como la entrega o la entrega errónea ocurre más allá de la descarga, de ese tackle to tackle, en principio las reglas o el 3.6, el que permite demandar en el plazo de un año, no se aplicaría. En cambio, dice, respecto de las reglas de la Llavid del año 68, la Corte de Aplicación concluyó que sí que resultaba aplicable el plazo de un año. Entendió que esta conclusión de alguna manera era consistente con el lenguaje y propósito de las reglas enmendada por el protocolo BISMI, ¿no? En otras palabras, la revisión en el año 68 a juicio de la Corte de Apelación, amplió deliberadamente el alcance del plazo de un año para cubrir entregas indebidas ocurridas incluso después de finalizado el viaje marítimo. Y también sobre la cláusula 2.2c del conocimiento de embarque que hemos mencionado, consideró que esta no socorría al banco, ¿no? O bien la cláusula excluía completamente la responsabilidad del transportista por la entrega, o bien si no excluía ese tipo de incumplimiento, el transportista seguía siendo responsable por misdelivery, pero podía en ese caso ampararse en el plazo anual, resultando igualmente extinguida la acción por caducidad. Ante esta situación, el banco lleva entonces el asunto, se le permite acudir al Tribunal Supremo, que, como vamos a ver, ha zanjado definitivamente esta cuestión. En sede del Tribunal Supremo se sometieron a consideración dos
cuestiones jurídicas principales. La primera, la aplicabilidad del plazo anual tras la descarga. Es decir, si el artículo 3.6 de las reglas de la Haya y de las reglas de la Haya BISBE se aplica a las reclamaciones por entrega indebida a la carga ocurrida después de finalizada la descarga del buque. En esencia, se debate si el régimen de limitación temporal de las acciones que establece el propio convenio cubre también los incumplimientos del porteador que tienen lugar una vez terminada la etapa marítima estricta. Y el segundo punto es cuál es el efecto de la cláusula 2 del conocimiento de embarque. En caso de que considere aplicable el plazo anual, determinar si la cláusula 2C del conocimiento de embarque tiene efecto contractual de desactivar o de excluir la aplicación de las reglas para eventos ocurridos después de la descarga. Esta cuestión exigiría interpretar dicha cláusula de exoneración, como veremos que así se hace, y su interpretación con las reglas del convenio incorporadas al contrato. El Tribunal Supremo ha zanjado en esta sentencia el debate con varias razones fundamentales que vamos a comentar muy brevemente. La primera es porque, dice el Tribunal, el lenguaje de la norma, del convenio, de las reglas, es intencionadamente amplio. Las reglas hablan de toda responsabilidad y fijan como punto de partida la entrega de las mercancías, no su descarga. En ese sentido, el banco apelante argumentaba que, dado que las reglas de la Haya definen su periodo de responsabilidad solo desde la carga del buque hasta su descarga, ¿no? Como digo, el mencionado periodo tackle to tackle o gancho a gancho, ninguna disposición del convenio debería aplicarse fuera de esos límites. El artículo 3.6 de las reglas disponía, y leo textualmente, en todo caso, el porteador y el buque quedarán liberados de toda responsabilidad respecto a la mercancía, a menos que se entable acción dentro de un año después de su entrega o de la fecha que deberían haber sido entregadas. El tribunal destaca en este articulado varias expresiones de amplitud de esta cláusula. Así menciona en concreto, por ejemplo, y analiza el hecho de que se diga en todo caso o el hecho de que se diga toda responsabilidad respecto a las mercancías. Estas, junto con alguna otra, son expresiones que el Tribunal Supremo identifica con este carácter expansivo del artículo y, por tanto, no solo vinculado, no solo constreñido a la descarga de la mercancía, sino también más allá. Dice el tribunal, como digo, que este texto está destinado a cubrir todas las reclamaciones relacionadas con las mercancías, incluso las surgidas tras la descarga. El artículo 3.6 dice es una de esas disposiciones que trascienden el periodo del transporte, pues regula el tiempo para reclamar cualquier responsabilidad derivada del contrato de transporte, incluso si el acto u omisión del porteador ocurre después de la descarga de las mercancías. En segundo lugar, dice el Tribunal Supremo, porque la finalidad del artículo 3 quedaría frustrada si se aceptaran distinciones formales sobre el momento exacto en que se produce la descarga o la entrega. En este sentido, el Tribunal recuerda que el fin primordial de la regla de caducidad de un año es garantizar la seguridad jurídica y la pronta resolución de conflictos en el comercio marítimo, y no enredarse en debates filológicos. Un plazo uniforme y breve, de un año, evita reclamaciones tardías o sorpresivas, permitiendo a los transportistas, a los portadores y, por supuesto, a sus aseguradoras cerrar los libros, ¿no? Y no tener apartado dinero, para este tipo de reclamaciones posibles, ¿no? Esta necesidad de finalidad es particularmente acuciante en casos de entrega sin conocimiento de embarque como la que nos ocupa. Dice el tribunal que cualquier otra interpretación crearía una laguna y el portador estaría protegido por la caducidad solo en algunos incumplimientos, pero no en otros. Por ejemplo, la mercancía se daña durante la travesía, sí estaría protegida. Si el transportista incumple entregando sin título, no estaría protegido. Es decir, que habría que tener, de alguna manera, varias partidas presupuestarias para, dependiendo la reclamación que se hiciese al porteador, ¿no? Y esto va en contra de la intención unificadora del régimen de responsabilidad previsto en las reglas, ¿no?
Y un tercero punto importante es porque incluso dentro de las reglas de la Haya existen otras disposiciones que operan fuera del periodo estricto de carga y descarga, ¿no? El tribunal enuncia dentro del propio artículo 3 algunas de las obligaciones que se refieren a la recepción de la mercancía, por ejemplo, antes del embarque, ¿no? Vemos como el artículo 3.3 opera en este sentido, la posibilidad de que antes de que se embarquen las mercancías y, por tanto, antes de que se carguen, ya hay ciertas obligaciones por parte del transportista, ¿vale? Es decir, que el marco normativo de las reglas de la IAISBI, aunque limitado generalmente, y así se ha alegado tradicionalmente, y recuerdo aquí la sentencia, la Pyrenees India Navigation, que también fue muy importante en este sentido, aunque el marco normativo contempla la carga y la descarga como puntos delimitadores del ámbito de aplicación, sin embargo, este no puede encerrarse únicamente aquí, sino que se amplía a momentos, a algunos determinados momentos, y por tanto a sus responsabilidades antes de la carga y después de la descarga. El Tribunal Supremo también examinó trabajos preparatorios, los trabajos preparatorios de las reglas, y lo que encontró en ellos es que no existe indicio alguno en que los trabajos preparatorios quieran o quisieran acotar esta regla solo a ciertas categorías de entregas y solo a ciertas categorías de entregas erróneas, ¿no? Por el contrario, la directiva, y se hace un análisis detallado de estos trabajos preparatorios, fue que durante la elaboración se abarcasen todas las reclamaciones por entrega también a persona no autorizada dentro del plazo anual, ¿no? También se revisó jurisprudencia inglesa y jurisprudencia extranjera que habían negado esta interpretación, especialmente algunas sentencias de Malasia y de Australia. El tribunal, tras este análisis jurisprudencial, fue claro: no se establecen en estas sentencias un consenso internacional en contra y, por tanto, no resultan útiles como precedentes, ¿no? De la jurisprudencia inglesa examinada, que también estudia y analiza varias sentencias, el tribunal resume que las autoridades inglesas apoyan la lectura amplia del plazo anual y reconocen de alguna manera, si bien no de manera tan expresa como ahora lo hace el Tribunal Supremo, la importancia de esa función de cierre de la responsabilidad del portador. Así pues, no solo ha quedado clara la aplicación del artículo 3.6 de las reglas a la entrega posterior a la descarga, también se ha reforzado la idea de que esta norma tiene un alcance más amplio y puede, por tanto, aplicarse incluso a hechos ocurridos antes de la descarga o después de la descarga, siempre que haya conexión suficiente con el contrato de transporte. El fallo del Tribunal Supremo, por tanto, ha resuelto definitivamente las dos cuestiones planteadas al inicio. Tanto las reglas de la Haya de 1924 como las reglas de la Haya-Visby de 1968 establecen un plazo de un año que sí se aplica a las reclamaciones por entregas indebidas de mercancías ocurridas después de la descarga. De este modo se uniformiza el trato de todas las reclamaciones derivadas del contrato de transporte. Cualquier acción legal contra el portador que esté en relación con las mercancías debe entenderse dentro del año siguiente a la entrega o a la fecha en que debía entregarse la mercancía, so pena, por tanto, de caducidad si así no se hace. En segundo lugar, la cláusula 2 del conocimiento de embarque no tiene efecto de apartar ni neutralizar la aplicación de las reglas de la Haya-Visby, incluido, por tanto, este plazo de caducidad anual tras la descarga, por lo que no impide al porteador invocar la caducidad anual del artículo 3.6 frente a la reclamación o a reclamaciones de este tipo, ¿no? En consecuencia, la inexistencia, mejor dicho, la existencia de dicha cláusula no salva al banco de la extinción de su acción por transcurso del plazo. Es decir, que el banco confiaba en que, en este caso, una interpretación de la norma, si bien no le fuese posible, se pudiese acoger a lo acordado por las partes, a la cláusula 2.c del conocimiento de embarque, y lo que dice el Tribunal Supremo es que no puede hacerlo. Es decir, que la redacción de la cláusula 2.c del conocimiento no neutraliza la aplicación de las reglas de la Haya-Visby, por mucho que el texto de la cláusula sí lo haga a las operaciones que ocurran tras la descarga.
Y un apunte más, muy brevemente, y es que aunque el tribunal no se pronunció sobre ello, parece que deja abierta una cuestión que podría ser interesante, ¿no? Es si este mismo razonamiento, este ámbito o este carácter expansivo, puede también aplicarse a la limitación cuantitativa del artículo 4.5, es decir, si el límite por unidad o por paquete podría ser también aquí aplicable o no. En definitiva, una sentencia importante, no solo por el tema que trata, que como digo es un tema muy discutido tradicionalmente sobre el periodo de aplicación, el periodo de responsabilidad del convenio y de cómo se extiende, cómo debe ser entendido esta extensión entre carga y descarga y recepción y entrega, una sentencia, como digo, clara, bien fundamentada y de gran trascendencia para el derecho marítimo internacional. Espero que esta sentencia os haya parecido interesante y nos escuchamos en el próximo capítulo sobre el podcast de Derecho Marítimo.